Así que mis hermanos, todo esto había llegado a Jericó. Y en Jericó, hermanos, la presencia de Dios había llegado, le había dado a Josué un mensaje, el hombre con la espada desenvainada, era una cristofonía, quiere decir que era Cristo, pero en semejanza de un guerrero que estaba llegando a Jericó y le estaba dando un mensaje a Josué. Tienen que hacer las cosas de esta forma y de esta manera, era lo que le decía. Así que la fidelidad de Dios es maravillosa, es grande, es poderosa la fidelidad de Dios. Dios le había prometido esta fidelidad a Abraham, a Isaac y a Jacob, que se conoce como los patriarcas, y los que empezaron, principalmente Abraham, los que viene la descendencia de Abraham, y de Abraham iban a ser una nación grande y poderosa, pero también acerca de Abraham nosotros íbamos a tener la bendición de por la fe también ser llamados hijos de Abraham. Mis hermanos, no por descendencia de Abraham, sino por la fe. Pues no son todos los israelitas hijos de Abraham, sino aquellos, dice la palabra de Dios, aquellos que también tienen la fe de Abraham. Por eso somos llamados también hijos de Abraham, pero en un sentido espiritual, en un sentido de fe. Así es como somos llamados hijos de Abraham. Así que los verdaderos israelitas, dice, no son los que fueron nacidos por la sangre de los judíos, sino aquellos que han creído por medio de Cristo Jesús. Esos, dice, son los verdaderos israelitas, ¿verdad? Porque Israel, dice, aún le falta ser salvo. Israel será salvo, hermanos, probablemente sea salvo, pero en el tiempo de la gran tribulación. Ese es el tiempo que vendrá, lo que se llama los 7 años de gran tribulación, para cumplir la última semana de Daniel. Recuerde que son 70 semanas que está determinada sobre tu pueblo. Capítulo 9 del libro de Daniel. 70 semanas y se cumplieron 69 semanas exactamente hasta la muerte del Mesías. Exactamente se cumplieron. Y se detuvieron la última semana para hacer un paréntesis y entra el tiempo de la gracia. En este tiempo de la gracia quiere decir que Dios llama a toda la humanidad, no solamente a los judíos, sino a toda la humanidad, a un arrepentimiento, para que se arrepientan y entren al reino de los cielos. Si no se arrepienten, el tiempo de la gracia, que viene siendo la sexta dispensación, si no se arrepiente el ser humano, pues bien, después de eso aparecen los juicios, que viene siendo la gran tribulación. 7 años de gran tribulación, que la tierra será sacudida terriblemente por causa de la maldad y por causa del pecado, mis hermanos. Y es importante que todo esto usted y yo lo sepamos. Ahora usted, si lee el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, que están conectados los dos libros, se va a dar cuenta cómo va a suceder y cómo va a pasar la gran tribulación. Y la gran tribulación se abren los 7 sellos del Apocalipsis. Y después de eso vienen, hermanos, las plagas. Después de eso vienen los ángeles y tocan, ¿verdad?, las trompetas. Y cada trompeta trae un juicio sobre la tierra. Y así sucesivamente, ¿verdad? Es donde aparece el anticristo. Y el anticristo va a pedir que todo hombre y toda mujer se ponga una marca en su mano derecha o en su frente. De hecho, ya hay en unos países que están poniendo una marca, ¿verdad?, que ya no necesitan ni siquiera traer una tarjeta. Ahora con que pasen la mano ya pueden pasar o pueden comprar o pueden también depositarles, ¿verdad? Nomás con que pasen la mano, porque ya traen un chip en sus manos, ¿verdad? Así que tenga cuidado, mi hermano y mi hermana. Tenga cuidado, porque sin duda eso nos puede acercar a lo peor que viene sobre la humanidad. Muy bien, entonces vemos a un Dios que fideligno, un Dios que es fiel a sus promesas. Le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Le prometió que de ellos vendría un pueblo glorioso, numeroso, un pueblo poderoso, dice el Señor, ¿verdad? Pero en realidad no era el pueblo, sino era el Señor, ¿verdad? No era tampoco, mis hermanos, el pueblo, sino la presencia de Dios que estaba sobre ellos. En el día dice que estaba una nube cubriendo a todo el pueblo y en la noche una columna de fuego. Ese simbolizaba que la presencia maravillosa de Dios, que no los dejó ni los desamparó al pueblo de Israel. Es una promesa, mis hermanos, que Dios nos da a cada uno de nosotros, pero requiere ¿qué?
fe y confianza en el Señor, fe y confianza en la palabra de Dios. Y hermanos, obediencia sobre todo, obediencia a la palabra de Dios, porque de repente, hermanos, como Israel llegó hasta los límites del Jordán, pero la primera generación que salió de Egipto no pudo entrar, porque enviaron los espías, los 2 espías, uno de cada tribu, y dieron informes, hermanos, pero muy desalentadores, que se desalentó no solamente ellos, sino todo el pueblo, y el pueblo decidió mejor tratar de regresarse. Entonces Dios dijo, los voy a hacer vagar por 40 años, hasta que muera toda la generación de 20 años hacia arriba. Así que toda esa generación quedó. Esta era una nueva generación, mis hermanos. Y esta nueva generación sí llegó a entrar hasta a Jericó. Pero cruzó el río Jordán y también llegó a Gilgal. Ahí llega Gilgal, el pueblo. Pero una generación diferente, una generación dispuesta a creer al Señor, una generación que estaba abierta para el Señor. Esa es la generación, mis hermanos, que va a conquistar. Una generación que le cree a Dios, que le crea las promesas del Señor, mis hermanos, y que muestra también su identidad como un creyente, como un cristiano, como un hijo o una hija de Dios. ¿Cómo mostramos nuestra identidad? Obedeciendo la palabra de Dios, sujetándonos a la palabra de Dios y buscando cómo agradar al Señor. Usted está, ¿qué? Manifestando una identidad, que usted pertenece al reino de Dios y que es un hijo o una hija de Dios. Por sus frutos los vas a, ¿qué? Conocer. Por los frutos los vas a conocer. O sea, por tu identidad. Estás manifestando que realmente eres un verdadero hijo del Señor. Y por lo tanto, mis hermanos, tú te mantienes ¿en qué? En fe en la palabra del Señor. Así que Dios prometió y Dios cumplió. Dios prometió, le dijo el Señor a Abraham, tu descendencia va a estar más de 400 años en Egipto, dice. Pero no te preocupes, yo los voy a sacar con manos poderosas. Es más, los voy a sacar con oro, dice. La misma gente cuando salió el pueblo de Egipto, hermano, les daba sus riquezas, las joyas, les entregaba no sé si eran también algunas cacharpas por ahí, ¿verdad? Pero todo eso se les entregaba a las personas y salieron, ¿qué? Enriquecidos. De esclavos, hermanos, salieron, ¿qué? Enriquecidos, porque así le había Dios prometido, ¿a quién? A Abraham. Y Dios prometió, mis hermanos, que ellos iban a estar allá en Egipto, pero que también Dios les dijo, pero será un pueblo difícil y un pueblo rebelde, le dijo el Señor a Abraham. Será un pueblo, dice, que vamos a batallar con este pueblo, dice, porque su corazón estaba herido ya a la conducta y a vivir como vivían en Egipto. Y por lo tanto le era difícil caminar por fe y en obediencia a Dios. Por eso esa generación no entró, hermanos. Esa generación de 20 años para arriba no entró a la tierra prometida. No conoció la tierra prometida. ¿Y esa generación dónde quedaron? En el desierto. Ahí quedaron, mis hermanos. Así que Egipto y el desierto ya quedaron atrás. Ahora, hermanos, Dios había prometido y era tiempo también que ahora la siguiente etapa era ¿qué? La conquista. No solamente la conquista, mis hermanos de Jericó, sino toda la tierra que se tenía que conquistar ahora. Ahora es el momento de manifestar nuestra identidad, nuestra creencia y nuestras promesas que tenemos en Cristo Jesús. Es el tiempo, mis hermanos. Es el tiempo de levantarnos y creer al Señor Jesucristo. Así que dice la palabra de Dios que ahora es el momento, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si realmente somos un pueblo del Señor, tenemos que manifestar esta identidad en Él. Reconocer que el Señor nos llevará también a la victoria y seremos más que victoriosos. De hecho, ya el Señor lo prometió, que en Él, hermanos, somos más que victoriosos. Dice que nada ya te puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús.
Entonces usted tiene que tomar esa promesa, mi hermano, que usted ya es una mujer, un hombre victorioso, que usted debe caminar en victoria, que usted no debe sentirse que derrotado, mucho menos decaído y desanimado. Aunque tenga luchas y aunque tenga problemas, mi hermano, como pueblo de Dios y como una hija, un hijo del Señor, usted, mi hermano, tiene que tener una fe, mi hermano, inquebrantable en el Señor. Porque el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y bienaventurado el hombre o la mujer que no pierde su confianza en mí, o no pierde, hermanos, su fe en mí. Es lo que el Señor dice, y es lo que usted y yo no podemos ¿qué? Perder. Así que dice la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 1, ¿cómo estaba Jericó? Bien cerrado, dice. ¿Estaba qué? Bien cerrado Jericó. O sea, mi hermano, habían llegado y habían rodeado a Jericó y se encontraba bien cerrado. No había ni para dónde hacerse. Los de Jericó no podían ni siquiera salir a comprar comida, a ir tal vez a Jerusalén. No, se tenían que quedar en ese lugar. Esa gente tenía que mantenerse ahí temerosa, miedosa. ¿Por qué? Porque los hechos que se habían sucedido habían ya destruido el corazón, la confianza en ellos mismos para levantarse y pelear contra Israel. Porque ellos sabían que había alguien que los protegía y tenían un Dios poderoso, un Dios maravilloso, lo que Dios había hecho en Egipto, cómo Dios los sostuvo en el desierto. Hermanos, era más de 1 millón de gente, mis hermanos. Aquí en Nogales, ¿cuánto cree que somos? Cuando mucho, 400,000 gentes. Cuando mucho, mis hermanos. Hago cuenta que es un pueblo 3 veces más grande por niños y mujeres. Un pueblo más grande que Nogales. Y si estamos batallando usted y yo ahorita por agua, hermanos, imagínense ya en el desierto. Y el Señor les daba de beber. Y no solamente a ellos, sino también a sus animales, a sus bestias. Porque también había que los seguían animales, los seguían bestias, mis hermanos. Y por lo tanto el Señor les daba a todos de beber. 40 años, hermanos. Y no faltó su gracia y su fidelidad en Israel. Y llegó el momento. Ya pasamos Egipto. Ya pasó el desierto. Ahora entramos a una nueva etapa de conquista. Una nueva etapa donde el pueblo tenía que tener confianza y creerle al Señor que Dios les iba a dar la victoria sobre los reyes que se encontraban en la tierra prometida. Y por lo tanto, mis hermanos, es la misma palabra que Dios nos da hoy en día. Usted y yo tenemos que tener una confianza, mis hermanos, y creerle al Señor Jesucristo, mantenernos en fe y en fidelidad a la bendita palabra de Dios y vivir una vida más plena en el Espíritu del Señor. Nosotros hemos sido súper bendecidos, mis hermanos, porque ellos no tenían el Espíritu Santo, mis hermanos. Ellos no tenían la palabra de Dios. Ellos solamente tenían un guía que les hablaba. Usted y yo tenemos la palabra completa. Hemos sido súper bendecidos, usted y yo, mi hermano y mi hermana, por la gracia, el amor, la misericordia y la bondad del Señor. Por lo tanto, hermanos, debemos de ser nosotros más victoriosos todavía por lo que tenemos en Cristo Jesús. Así que eso es bien importante, mi hermano y mi hermano. Así que dice que Jericó estaba bien. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía. Todos se encontraban en Jericó, mis hermanos, y por los hijos de Israel que habían rodeado toda la ciudad, y se encontraba de esa forma Jericó. Así que, mis hermanos, Jericó, ¿bajo qué? Bajo alerta, estaba bajo alerta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Ahí están todos los israelitas alrededor, ¿verdad? Y ya sabían que venía a conquistar. Ya una mujer dice, todos hemos desfallecido, dice, porque sabemos lo que ha sucedido. Rabat, la ramera. Así que, de una forma u otra, el pueblo estaba muy temeroso, pero estaba bajo alerta. Pero, hermanos, pero no podían hacer nada. Ya el Señor había decretado lo que iba a suceder y lo que iba a pasar.
Ya la victoria estaba, ¿qué? Ganada. El Señor le dijo a Israel, le dice así, la batalla ya ha sido terminada, ya ha sido acabada. Lo que tienen que hacer ustedes es solamente, ¿qué? Marchar 6 días y por un día dar la vuelta. El último día son 7 vueltas y un grito, dice, y los muros van a caer. Ustedes van a subir, van a tomar todo lo que hay ahí en Egipto y van a respetar nomás a lo que viene siendo una mujer. Una mujer lo van a respetar, dice, y todo lo que está en su casa. Todo lo que hay en esa casa, pero lo demás, dice, lo van a destruir. Ya la victoria está ganada. Le dice el Señor así, ¿verdad? Así que, dice, la batalla se ha terminado. Yo, dice el verbo pasado, he entregado. He entregado, dice, en tus manos a Jericó. Ya está ganada la victoria. ¿Cuántos podemos decir eso, mis hermanos? Ya la victoria está ganada por el Hijo de Dios, por la cruz. ¿Qué está ganada en su victoria? Cualquier problema, mis hermanos. ¿Qué decíamos el viernes? Según Isaías 53, dice la palabra de Dios, mis hermanos, que nuestros pecados, nuestras iniquidades llevaron a Cristo, ¿a dónde? A la cruz. Pero dice la palabra de Dios que por sus llagas usted y yo fuimos, ¿qué? Sanados. La victoria está ganada, hermanos. ¿Qué tiene que hacer? Proclamar la victoria nada más. Mantenerse en fe y creer que el Señor ya le dio la victoria a usted. Es lo que tiene que hacer, hermanos. Y serle fiel al Señor. Tal vez todavía su cuerpo siente algunos efectos de los problemas, de la enfermedad, pero usted debe decir, ya estás vencido. Enfermedad, como te llamas, estás vencida. Ya Cristo te derrotó en la cruz del Calvario. Somos más que victoriosos. Espíritu mío, mi alma, levántate en gracia, en poder, en misericordia y alaba al Señor. Es lo que tenemos que decir, hermanos. Y mantenerte ahí. Mantente en esa fe, mi hermano y mi hermana. Y créele lo que el Señor ya hizo por ti y por mí en esa cruz del Calvario. Proclama la victoria de la cruz en tu vida, mi hermano y mi hermana. Ya los he entregado, dijo el Señor. Lo que tienen que hacer solamente es esto, dice, ¿verdad? Vas a dar 6 vueltas y el último día vas a dar 7 vueltas y vas a hacer un grito y un grito de guerra. Así que vas a rodear la ciudad. Fe, hermano, ¿se requiere qué? Fe. Fe para agradar a Dios. Se requiere fe para agradar a Dios. Fe en la palabra de Dios. Por fe en la obra del Señor. Tu problema está resuelto. Tienes que tener fe que tu problema, tu dificultad ya está resuelto. Fe en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienes promesas como una hija o un hijo de Dios. Porque eres hijo de promesa. Por eso ya está resuelto tu problema, mi hermano. Porque Cristo lo llevó todo y lo pagó todo en la cruz por usted y por mí en la cruz del Calvario. Así que van a subir al muro, le dijo el Señor. Y luego le dice, les vas a ordenar de cómo será la conquista. Les vas a ordenar a todo el pueblo, sacerdotes y también a todos los guerreros. Les vas a decir cómo va a ser la conquista. Es todo lo que tienen que hacer. Y cómo tienen que caminar. Y cómo tienen que marchar. Fue lo que el Señor le dijo a Josué, ¿verdad? Dice el versículo número 8. Así que Josué hubo hablado al pueblo los 7 sacerdotes de llevando las 7 bocinas de cuero de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron la bocina, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban la bocina, y la retaguardia iba atrás el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritéis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritar, y entonces van a gritar. Así que lo hizo que el arca de Jehová
diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes llevaban las 7 bocinas de cuero de carnero. Fueron delante del arca de Jehová, andando siempre tocando la bocina, y los hombres armados iban delante de ellos, dice y la retaguardia iba tras al arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Era todo lo que tenían que hacer. Obediencia, mis hermanos. De esta manera van a hacerlo. Los sacerdotes tienen que ir detrás de todo hombre armado. Y sobre atrás, y se van a ir tocando las bocinas, tiene que ir en el arca. Sobre la parte de atrás. Así tienen que hacerlo. No pueden ir de esta forma, no van a correr, no se van a adelantar. Obediencia. Solamente quiere que obediencia al Señor. Sujétense a la palabra del Señor. Caminen conforme a la palabra de Dios. Vivan conforme a la palabra de Dios. Y todos tus problemas, hermanos, se van a empezar a resolver. Si has hecho las cosas a tu forma, a tu manera, ahora hazlas conforme a la palabra de Dios. Humíllate, pide perdón a Dios, porque Dios es un rico en misericordia. Dios es alguien que desea bendecirte y levantarte, restaurarte, moverte en gracia, en fe y en misericordia. Si quieres ver la gracia, el mover de Dios, hazlo a como Dios te está indicando. Vive como Dios te indica que vives. Practica tu vida cristiana, mis hermanos, de acuerdo a como el Señor nos enseña. El Señor vino y dice la palabra de Dios las cosas que Cristo comenzó a hacer y a enseñar. Por eso la palabra de Dios dice que los ojos, ¿en quién le vamos a poner? En Cristo, hermanos. Porque así le dice Lucas a Teófilo. Y Teófilo es el libro de los Hechos. En el primer tratado, Teófilo, te mandé las cosas y te escribí las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Somos imitadores del Señor Jesucristo. Porque nuestra gracia depende del Señor Jesucristo. Nuestra victoria depende del Señor Jesucristo. Pero también de tu obediencia, de mi obediencia, mis hermanos. De sujetarnos a la palabra de Dios, de caminar en la palabra de Dios. Por eso es importante. ¿Qué cree que el diablo quiere hacer en contra de usted? Que usted no viva conforme a la palabra. Que sea un creyente, mis hermanos, pero un creyente a su forma y a su modo, pero no conforme a la palabra de Dios. Un creyente, mis hermanos, que corra al mundo y que de repente haga las cosas conforme a su carne y lo que le gusta a la carne, pues someterse a la palabra. No. Aquí, hermano, o es todo o es nada. Ese debe ser total o completa la obediencia al Padre Celestial. Y es lo que hicieron los sacerdotes. Pero también, ¿quiénes? Los hombres de guerra, mis hermanos. Y todo Israel se sometió al Señor. Así que marchará 6 días. No debemos de ¿qué? Demorar en hacer lo que Dios manda. Porque la demora, ¿qué significa, hermanos? Diga conmigo, falta de fe. Si usted se demora, es que usted no tiene una fe realmente, hermanos, que le agrada a Dios. Usted es un hombre, una mujer de poca fe. La palabra de Dios así le dice, hombres de poca fe. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces, hermanos, nuestra fe debe ser una fe fuerte, una fe basada en la palabra de Dios, inconmovible, mantenernos en la fe y en la esperanza de Dios. Así que se requiere valentía, porque, hermanos, no era fácil. Estaban todavía en una desventaja al pueblo, porque los de Jericó y el ejército de Jericó estaban en la parte de arriba, en el muro, y ellos podían pues tomar el arco, la lanza y aventarles. Y se requería ¿qué? Valentía. No iba a ser fácil, mi hermano, dar ¿qué? Las vueltas y mirar al pueblo, temeroso, miedoso, pero tenían que vencer los temores y ser valientes el pueblo de Israel. No iba a pasar nada. Hermanos,
aunque pases por las aguas, no te negarán. Y por el fuego la llama no va a arder en ti. Levántate, dice el Señor. Levántate y resplandece. Levántate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Es lo que el Señor le dijo a ¿quién? A Josué, capítulo 1, mis hermanos. Y de esa manera tenía que cruzar el pueblo. Tenían que tener ¿qué? Resistencia. Por 6 días deben de ¿qué? De resistir, de no atacar, de no quererse subir al muro, de no querer hacer guerra en contra de Jericó. Deben de esperar, deben de tener paciencia y ser pacientes cada uno de nosotros. Y deben resistir la tentación, mis hermanos, de querer tomar el arma y contraatacar. Tienen que hacerlo. Obediencia. Se requiere obediencia, mis hermanos. Yo pelearé tu batalla. No te preocupes, Israel, ya está ganada la batalla. Solamente se requiere ¿qué? Obediencia. Hagan las cosas a como el Señor nos está indicando. Practiquen su vida cristiana conforme a la palabra del Señor. Y luego, hermanos, obediencia. Dios dice, hazlo de esta forma y de esta manera. Por 6 días y camina bajo mis condiciones, le dice Israel. Hagan las cosas bajo mis condiciones. Israel tenía que aceptar las indicaciones de su líder. Porque Dios le había dado esas indicaciones a su líder. ¿A quién? Pues en este caso fue a Josué. Josué tenía que ser obediente primeramente, Josué. Segundo, mis hermanos, tenían que ser obedientes los sacerdotes. Tercero, todos los soldados o hombres de guerra. Tenían que ser obedientes para la conquista. Ellos no iban a pelear, no iban a caer ninguno, mis hermanos. Pero era importante la obediencia al Señor. Es importante la obediencia, mis hermanos. ¿Qué dice el Señor? No dejen de ¿qué? De congregarse. Es importante la obediencia, hermanos. Como algunos tienen por costumbre. Y menos cuando miras que aquel día se acerca. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan, dice el Señor, y sanen a los enfermos. Rescaten a los oprimidos. Levántense, dice el Señor, porque es el poder y la gracia de Dios operando en usted, hermano. No es usted ni soy yo, mis hermanos. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, que se quiere mover en su pueblo, que quiere levantarse en su pueblo. El Señor, mis hermanos, mis hermanas, es el Hijo de Dios que desea usarlo usted grandemente. Y luego dice el versículo 17, fíjese cómo dice, versículo 17. Y será la ciudad que anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa. Por ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos o que enviaron. Esto dice. Nomás ella dice. Así que, dice, será que la ciudad anatema. La palabra hebrea es eren. ¿Cómo se llama la palabra hebrea? Diga conmigo, eren. Que significa consagrar o apartar. Es lo que significa consagrar o apartar. Van a consagrar y van a apartar obediencia, mis hermanos. Todo lo que viene siendo ¿de qué? De oro, de plata, de bronce y de hierro. Eso lo tienen que apartar. Eso será ¿qué? Consagrado al tesoro del Señor. A la casa de Dios. Lo tienen que hacer así. Esto no está para los hombres. Esto es para el Señor. Esto es para Dios. Esto no es para mí. Esto no es para usted. Esto es para el Señor. Esto es para consagrar la obra del Señor. Para traer a la casa de Dios mi ofrenda. Para traer también lo que Dios me pide que yo traiga
a su casa y lo voy a consagrar. Eso no es para mí, eso es para el Señor. No lo debo de gastar en otra cosa. No debo de poner ese dinero en otra mirada. Este es solamente para el Señor. ¿Y lo voy a qué? A consagrar para el Señor. Hermanos, eso es súper importante. Así que, ¿qué? Es para el Señor. Oro, plata, utensilios de bronce, de hierro, y todo lo demás debe ser, ¿qué? Destruido, quemado. Si no lo hacen, tendrán graves problemas. Es lo que el Señor les dice, mis hermanos. Y dice 18, pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sé que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Todo esto está consagrado a mí, todo esto está apartado para mí, no tomen de eso, eso está consagrado para mí. Pero es que tengo muchos problemas, muchas necesidades, eso ya está consagrado para mí, no debe de tomar eso. Eso ya es para mí, dice el Señor, ¿verdad? Y así le dice. Es que, Señor, yo quiero, pues, algo, yo voy a pelear, yo voy a batallar, yo voy a trabajar para ti. Eso es para mí, dijo el Señor. Conságrame esto para mí. Y dame esto para mí. Hermanos, qué difícil es, ¿verdad? La carne es muy difícil, hermanos. Y todos batallamos en consagrar algo para el Señor. Y darle algo al Señor. Porque es difícil, no es fácil, hermanos. Nuestra carne se opone y nuestra carne se levanta en contra de la voluntad del Señor. Y dijo el Señor, van a hacer anatema al pueblo. Si hacen lo contrario, van a tener problemas y dificultades. Si toman algo que no es de ustedes, van a tener muchos problemas. Qué difícil, ¿verdad? Porque miraban lingotes, miraban joyas y todo tenían que agarrarlo y traerlo y consagrarlo al Señor. No podíamos decir, bueno, pues está un billete aquí y me lo voy a echar en la bolsa. Nada de eso. Hermanos, integridad. Dios quiere integridad. Dios busca también fidelidad. Por eso el Señor dice que busca hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Realmente que sean verdaderos adoradores. Dios quiere bendecir a su pueblo y quiere levantar a su pueblo, mis hermanos. Y en veces es que difícil. Así que todo lo demás dice debe ser destruido. Tampoco van a tomar, sean animales, sean bestias, sean casas, que hay un cuadro bonito. No, todo. ¿Por qué, hermanos? ¿Saben lo que significa Jericó? Ciudad de luna. Culto a los astros. Adoración a los astros. Ciudad de luna. Todo eso está dedicado al ocultismo y al satanismo. Y todo lo que hay ahí ya está, ¿qué? Maldito, todo se tiene que destruir y todo se tiene que quemar. Nada más esto lo van a dedicar. Lo demás tiene que estar destruido. Sean cuadros, sean casas, todo tiene que ser destruido. Hermanos, es difícil, pero tenían que obedecer. Obediencia a la palabra de Dios. Nos va a costar, hermanos. Así que, obediencia o desobediencia. ¿Obedeceremos o no obedeceremos? Está en cada uno de nosotros, hermanos. Pero el llamado es obediencia. Que seamos, ¿qué? Obedientes. Ese es el llamado para el pueblo. ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Obedecer o no obedecer? Ojalá que pudiéramos decir todos, obedecer al Señor. Sujetarnos al Señor. ¿Qué dice el Señor? Quítate de vosotros ira, enojo, gritería, maledicencia. Esa es la causa de tus problemas en tu matrimonio. Ese es el problema que tú tienes en tu vida, en tu trabajo. Porque eres una persona que estás ligada a un sentimiento, a una actitud negativa. Y tienes que destruir eso, sacarlo de tu vida. ¿Cómo se quita eso? 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Y hasta cuándo?
todos los días, si es necesario, hermano, hasta que eso sea controlado y dominado, porque es un sentimiento que está arraigado en nuestra alma y en nuestro corazón y tiene que ser, ¿qué? Desarraigado. Obediencia, mis hermanos. Fidelidad a la mujer, fidelidad al hombre. Si estamos cometiendo algún acto carnal, como decía ahorita el mensaje del matrimonio, mis hermanos, si el hombre está cometiendo adulterio o la mujer está cometiendo adulterio, hermanos, Dios no te va a bendecir ni te va a usar, porque estás en desobediencia. Si no estás casado, cásate, dijo el Señor, ¿verdad? Si te estás quemando, pues cásate. Así de sencillo le dijo el Señor, ¿verdad? Pero no puedes estar aquí como el chapulín, brincando con una y con otra, mi hermano y mi hermana. Eso Dios no lo acepta. Dios busca un pueblo santo, un pueblo obediente para Él. Hermanos, y no lo tome conmigo, ¿ah? Porque así es el Señor, y así lo dice el Señor. No piense que se la estoy aventando, pero es que, ¿qué actitud toma? No, hermanos, esto es lo que dice Dios, obediencia. Sujétense y obedezcan. Así que solamente le dijo el Señor, solamente una persona, hermanos, va a ser ¿qué? Liberada. Y todos los que están en su casa, a Rabat, el pueblo, las murallas se hundieron. Y hay grito, hermanos, ¿verdad? Pero dice que solamente un lugar, algo, hermanos, glorioso, poderoso y una manifestación gloriosa espiritual. Rabat vivía también ahí en el muro, pegado al muro, y esa parte no pasó nada. No sucedió nada. Algo sobrenatural sucedió y pasó. Porque hubo una mujer, por fe, que se está hablando en el libro de Hebreos, que por fe escondió a los espías, mis hermanos, y no les entregó. Y por lo tanto, esta mujer, ¿qué hizo? Fue liberada. Ella y toda su casa. Toda su casa fueron, ¿qué? Liberada. Y por fe, dice capítulo 11, versículo 30 y 31, cayeron los muros ¡pum!, de Jericó. Por fe, hermanos, porque la fe te lleva a la obediencia. La verdadera fe, ¿verdad? Si tienes la verdadera fe, hermanos, vas a ser obediente. Si no tienes una fe verdadera, mis hermanos, se va a manifestar por tus actos, tus hechos y por tus frutos. Que realmente no tienes una verdadera fe. Que eres hombre o una mujer de poca fe. Y por lo tanto no estás dispuesto a negarte a ciertos deseos o ciertos sentimientos o a ciertas obras de la carne. Y por lo tanto, realmente no eres una mujer o un hombre de fe. Entonces, tus hechos van a ¿qué? Manifestar cómo está tu fe, mi hermano y mi hermana. Eso es lo que dice la palabra de Dios y por eso se mira la palabra de Dios. Y si usted quiere, lea lo que dice ahí en Hebreos de 11, 30 y 31. Que por fe, mis hermanos, cayeron los muros, pero también fue liberada esta mujer por fe. Rabat la ramera. Así que sus promesas, hermanos, son ¿qué? Seguras. Todo el pueblo, nomás una mujer. Dice, son seguras. Obediencia. Dios muestra su gracia sobre esta mujer. La ciudad quedó en ruinas y llamas. Pero, dice el versículo número 26, mis hermanos. Vaya conmigo al 26. En aquel tiempo hizo Josué, en aquel momento hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Hermanos, por 500 años, todo el mundo temió y tuvo miedo de volver a levantar, reedificar la ciudad de Jericó. Nadie se atrevía. Pero en los tiempos del rey Acab, estaba otro rey que se encontraba ahí este rey, dámelo por favor para ponerlo bien, en Betel, estaba en Betel este rey,
Y este rey se atrevió, dice, a reedificar la ciudad. 500 años. Nadie se había atrevido. Y toda la ciudad quedó en ruinas. Pero llegó Acab, él fue el rey de acá de Samaria, de las 11 tribus, conjuntamente con Jezabel, y se levanta otro rey en Betel, y este rey era, mis hermanos, Hiel, era Hiel de Betel. Fíjense lo que dice. En aquel tiempo hizo Josué un juramento. Dame ahora Primera de Reyes, por favor, Samuel. 16:34. 16:34. En su tiempo Hiel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito. La versión dice a muerte de la vida de su hijo. La nueva versión o la nueva versión bíblica internacional. A muerte de su hijo. Y esa era una maldición que estaba hecha ahí, en Jericó. Si usted lee y sigue leyendo este libro, se va a dar cuenta que se levantó otro profeta. Y este profeta era Josué, Eliseo. Eliseo, hermanos, revirtió la maldición de Jericó. Y por eso usted mira ya a Cristo Jesús entrando a Jericó, ya la ciudad reedificada. Porque en los tiempos de Eliseo se revirtió la maldición. Si siga leyendo estos libros. Y, hermanos, de esa manera se detuvo la maldición sobre Jericó. Hubo una maldición, mis hermanos, porque era una ¿qué? Un pueblo, una ciudad idólatra, de hechiceros y de brujos. Y de esa forma, de esa manera, ¡pum!, ya no quiso ¿quién? Dios. Y hermanos, y se soportó ¿por cuánto? 500 años. Ve, hermanos, donde hay un lugar donde se practica brujería, hechicería, ocultismo, satanismo, ahí se manifiestan los demonios, ahí se manifiesta Satanás, ahí se encuentra el enemigo operando en ese lugar. Por eso usted y yo, mis hermanos, debemos tener mucho cuidado. Lo que usted mete a su casa, lo que usted practica en su casa. Hermanos, si usted está practicando algo que a Dios no le agrada, tiene que renunciar y pedir perdón. No sé qué casa compró también. Por eso es importante, mis hermanos, que usted cuando va a vivir en una casa, pues unja la casa, la consagre para el Señor. Porque usted no sabe los que habitaron esa casa, qué prácticas hicieron, qué es lo que realmente ellos tenían. Y ahí queda una influencia satánica y diabólica, mi hermano y mi hermana. Y es por eso que Josué levantó e hizo una maldición en contra de Jericó. Maldito quien reedifique este lugar. Y va a pagar con muerte al primogénito de su familia. Y no nomás uno murió. Si usted lee abajo, también dice que el segundo. ¿Y su hijo qué? Nun, dice, y Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun, perdón. Dice, Segú, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra de que Jehová había hablado por Josué, e hijo de Nun. También ese murió. 2 hijos murieron. Hermanos, ¿por causa de qué? De no obedecer. Y este rey se le hizo fácil. Y este rey quiso, pues, probar si realmente era cierto o era mentira. Y 2 hijos fallecieron de este rey. Así que, el juramento de Josué, maldijo las ruinas, deben de qué? Señalar juicio. Dios trajo juicio
sobre Jericó. Y luego, hermanos, porque había ¿qué? Idolatría y una corrupción moral sobre Jericó. Eso es lo que pasó. Y eso se mantuvo así. Pero Dios no abandonó Israel. La fidelidad de Dios exige, mis hermanos, cumplimiento de su palabra. Debemos de cumplir la palabra de Dios. Si usted quiere que Dios sea fiel con usted, cumpla la palabra, viva en la palabra, camine en la palabra. Y luego, ¿qué exige también, hermano? Exige que Dios pongamos nuestra confianza en Él, porque son mejores sus planes a través de la palabra y se va a cumplir conforme a la palabra de Dios. Todo se va a cumplir, hermanos. El Señor dijo claramente, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no van a pasar. Esto quiere decir, hermanos, que se van a cumplir. Si hay juicio, se va a cumplir. Si hay bendición, se va a cumplir. Si hay obediencia, se va a cumplir. No va a pasar la palabra. Se va a cumplir. Entonces, usted tiene que ser un hombre forzado en tratar de que se cumpla la palabra en mi vida, en mi casa, en mi hogar y en mi familia. Si no se está cumpliendo la palabra, hermanos, puede haber juicio. Y puede ser también, pues, una atención, una manera de exigir atención al Señor. Así que, Rabat, hermanos, y Jericó, también se ve el caso cuando el Señor llegó a Jericó. Hay un hombre que se subió en un sicómoro. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Zaqueo se subió a un sicómoro. Y el Señor visitó a Jericó. Había un ciego también antes, eso está en el capítulo 18 del libro de Lucas. Y esto está Zaqueo está en el capítulo 19 del libro de Lucas. Pero antes de llegar al Señor, estaba un ciego mendigando. Y este hombre se llamaba Bartimeo. Este hombre quedó ciego. Pero mire cómo el Señor, hermanos, cómo Él vino a traer libertad, sanidad y restauración a los que se encontraban en ese lugar. Porque no nomás esos 2 milagros se hicieron más milagros en Jericó, por la gracia y la misericordia de Dios. Pero tenía que llegar el Hijo de Dios a quitar y transformar las vidas agobiadas, enfermas y tal vez, hermanos, desahuciadas. Este ciego mendigaba en la calle y gritaba. Cuando escuchó que Jesús venía, ¿quién viene? ¿Quién es? Es Jesús el que va a estar pasando por aquí, ¿verdad? Es Jesús que está llegando a Jericó. Y se levantó, dice la palabra de Dios, y aventó su capa y comenzó a gritar, este hombre, este varón, Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Hermanos, este hombre, mis hermanos, tenía pues un problema muy grave. No se podía humanamente ser liberado, sanado, restaurado. Algo sobrenatural tendría que venir sobre este hombre. Y hermanos, Dios, el Señor, lo socorrió y el Señor trató con él, con este hombre. Hermanos, lo que sucedió aquí, lo más grande que vemos, es que este hombre, Zaqueo, era un publicano, un cobrador de impuestos, odiado por Israel. Y la otra era una ramera, Rabat. Fueron unos que vivieron en Jericó, pero alcanzaron misericordia por la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no hace excepción de personas. El Señor, hermanos, el que viene a mí dice, yo no lo echo fuera. El que viene a Cristo Jesús y viene, hermanos, con una confianza, una fe, y sabe que el Señor lo puede hacer, y tiene la fe y la confianza que Cristo puede transformar tu problema en algo saludable y puede cambiar tu modo de vivir, mis hermanos,
y viene con esa confianza y esa fe, el Señor no te va a desechar. El Señor no te va a abandonar, mi hermano, mi hermana. ¿Sabe que Rabat la ramera fue parte de la genealogía de Cristo? Una ramera. Alguien que no. Mateo 1:5, dámelo por favor, Samuel. Hermanos, esta mujer formó parte de la genealogía del Hijo de Dios. Fíjense cómo dice. Salmón engendró de Rabat a Boz, o sea, Rabat la ramera. Engendró a Boz y engendró a Ruth y Obed, dice a Obed y Obed a Isaí. Dame Isaí, ¿quién engendró? A David. A David, hermanos. ¿De dónde vendemos nosotros? Del Señor. Jesús, hijo de quién le decían? Hijo de David. Formó parte de la genealogía del Hijo de Dios, hermanos. Cuando hay una fe, hermanos, verdadera, cuando hay una confianza, una consagración al Señor, Dios te va a honrar de muchas formas y de muchas maneras, mi hermano y mi hermana. El Señor será propicio a tu problema, a tu necesidad. Tengamos confianza, mis hermanos. Creamos al Señor. Venga con fe. Venga con fe. Lo que usted tenga, hermanos. Lo que usted esté pasando, no importa. Para Cristo no hay nada que imposible. Para Él no hay nada imposible. Lo que usted está sufriendo, padeciendo, lo que usted está batallando, mi hermano, venga y preséntelo delante del Señor. Crea que el Señor, como dice su palabra, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, dice, ahí estoy yo. Hermanos, ahí está Cristo, ahí está el Señor. Y hermanos, ¿qué dijo? No los voy a dejar ni los voy a desamparar. Yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué hermoso, mis hermanos. Fíjense lo que dice ahí, Romanos 5:20, démelo por favor. Romanos 5:20, Samuel. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermanos, el pecado no es limitación para Dios, porque la gracia de Dios es más grande y más fuerte de lo que usted ha vivido en la maldad o en el pecado, en la desobediencia. Pero si usted viene, se arrepiente, 1 Juan 1:9, confiesa su pecado, comienza a andar en luz, como Dios está en luz, mis hermanos, y comienza a tener comunión con los hermanos de la iglesia. Dice, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Ese es el momento, hermanos. Hermanos, no porque lo merezcamos, sino por la gracia del Señor. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermanos, a nivel personal, si usted tiene un pecado, la gracia es mucho más grande, más poderosa para que usted se transforme y se cambie. Pero tiene que venir en fe y tiene que creer al Señor. Y el Señor dijo, bienaventurado el hombre y la mujer que no pierde su confianza en mí. Es tiempo, mi hermano, mi hermana, que le creamos a Dios. Y a nivel, hermanos, de todo nuestro territorio mexicano, el pecado está ¿qué? Sobreabundando. Pero también la gracia está dispuesta para todos ellos, mis hermanos. ¿Quiénes son los portadores de la gracia? Nosotros, la iglesia del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar el mensaje de amor, de gracia, de misericordia. Porque el pecado, hermanos, está destruyendo a millones y millones de gentes a nivel mundial. Pero nuestro pueblo está ahorita, hermanos, padeciendo por la maldad y el pecado. Nosotros, hermanos, tenemos que llevar esa gracia que es mayor, es superior de lo que ellos están haciendo. Y que Dios, así como tuvo misericordia con Rabat, la ramera,
Dios puede tener misericordia con ese vecino, con ese amigo, con esa gente de calle, mi hermano y mi hermana. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos y ser valientes. Ir y anunciarles las buenas nuevas de salvación. Y no parar, hermanos. No parar, mi hermano, mi hermana. Es el tiempo de anunciar. Porque, hermanos, el pecado vive creciendo más y más todavía. Esto no es nada, mi hermano y mi hermana. Lo que se avecina más adelante será peor todavía. Por eso es importante, mis hermanos, que usted y yo vengamos, nos pongamos a cuentas con el Señor y que en este momento el Señor nos tome como uno de los soldados que vamos a rodear la ciudad de Nogales con la palabra, con el evangelio del Señor Jesucristo. No habrá otra manera, mis hermanos. ¿Y cuántas vueltas? Las que sean necesarias. 6, 7, no importa. 10, 15, no importa. Las que sean necesarias, mis hermanos. Seguir dando vueltas. ¿Hasta qué? Hasta que los muros caigan. Hasta que se vengan abajo esos muros de oposición. Esa maldad que está gobernando el corazón de hombres y mujeres. No hay otra manera, hermanos. No hay otra forma. Y ese es el mandato del Señor en el tiempo de la gracia para todo ser humano. Que vayamos y hagamos ¿qué? Discípulos. Que vayamos, hermanos, y libertemos a los que están bajo cautividad y se encuentran bajo oprobio y bajo engaño y bajo mentiras. Usted vaya en esa gracia y en ese poder, mi hermano. Crea que el Señor ya lo bendijo de una manera maravillosa para que usted vaya y bendiga en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. No va a ir en su nombre, usted va a ir en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. En ese nombre, mis hermanos, se deben de hacer las cosas. Así que dejemos, hermanos, las cosas que nos impiden caminar por fe y andar por fe. Obediencia, obediencia a la palabra. Todo es importante, hermanos, pero más importante la palabra. Ven, es más importante, hermanos, inclusive que su propio trabajo, hermanos. Esto habla de unidad, muy importante la unidad. Muy importante, mis hermanos, que todos estemos dispuestos, con un mismo pensamiento, llevar el evangelio a los perdidos. Si viene alguien, muéstrele el amor, la misericordia, la bondad del Señor. Si viene alguien adolorido, lleno de angustias, con problemas, hermanos, muéstrele la gracia, el amor, la misericordia de Dios. No lo ignore ese hombre o esa mujer. No pase por delante, mi hermano, como haciendo que somos superiores a ellos. No, hermanos, por la gracia del Señor somos lo que somos y por la gracia del Señor estamos aquí. No porque seamos merecedores, hermanos, simplemente por su amor y su misericordia. Así que yo le invito en esta hora que se ponga de pie. Póngase de pie, mi hermano. Por fe, hermanos, como dice Hebreos, los muros cayeron. Por fe, mis hermanos, usted puede quitar ese problema que tiene en su vida.